inicio la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que desde hace 46 años organiza la Facultad de Ingeniería de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Y a lo largo de toda la semana, TV UNAM, a través de la UNAM Responde, estará presente en este que es el encuentro editorial más antiguo de la Ciudad de México, para llevar hasta ustedes algunas de las voces que forman parte del programa de más de 1000 actividades que tendrán lugar a lo largo de 10 días. Así que mucho que disfrutar en esta transmisión especial de la UNAM Responde desde la Filminería. Comenzamos. El estado invitado de esta Feria del Libro es Oaxaca, que llega a pintar de colores, tradición, cultura, plumas tradicionales, pero también nuevas propuestas, este palacio emblemático de Tacuba número 5. Y para hablar del programa, que reúne más de 70 actividades, saludamos esta tarde a Carmen Sánchez, quien es directora general del Instituto Estatal de Creación Literaria y Promoción de la Lectura. Carmen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy contenta, feliz y pues orgullosa de estar con ustedes en esta Feria Internacional del Libro en Palacio de Minería, la 46ª. Pues para nosotros es un honor ser el estado invitado. En esta ocasión, pues Oaxaca, por toda la riqueza cultural, lingüística y desde luego literaria que tiene, pues muy agradecidos de estar con ustedes. Hay motivos de sobra para que Oaxaca esté aquí, pero el reto es entonces cómo representar toda esa riqueza, toda esa diversidad de 8 regiones diferentes, de muchas lenguas que se hablan en este estado, en solamente un stand para darlo a conocer a otros públicos, en otros ámbitos. Por supuesto, efectivamente hay muchos autores oaxaqueños, escritores, que han plasmado sus letras en libros que ya han llegado a la producción a través de algunas editoriales, que hoy pues traemos una representación. Queremos decir que estos autores que están aquí en Palacio de Minería es una representación de muchos otros. Traemos a 30 escritores oaxaqueños que van a estar presentando sus libros durante la semana, durante estos 10 días de feria, que pues hoy tuvimos el arranque, pero que también estos 10 días al 2 de marzo, todas las actividades van a estar combinadas con presentaciones de libros, con conversatorios, con muestras artísticas y también la intervención de murales y una exhibición de todas las pinturas de un pintor oaxaqueño. En esta ocasión pues tenemos a los escritores ya en puerta, que es Juan Triste, que está ahorita arribando para presentar su libro. Tenemos en la semana a Nadia López García, tenemos a Natalia Toledo, tenemos a el escritor de la costa que se llama Fernando Amaya, tenemos a América Trejo, tenemos a María Jerónimo de Tustepec, y casi en todas las ocasiones que fuimos haciendo la selección de los escritores, pues tuvo que ver que la representación y participación fuera de todas las regiones, de los 16 pueblos originarios y sobre todo también del pueblo afromexicano. Y pues bueno, en esta ocasión pues tuvimos la participación de Manuel Santos con el baile el fandango de Artesa, que es un baile muy representativo de los pueblos afromexicanos de la costa de Oaxaca, y desde luego también la presentación en la apertura de la inauguración con Mariel Orozco, que tuvo una participación en el marco del Día de la Lengua Indígena, que hoy pues tenemos que hacer realidad la lengua y que tenemos que hacerla que se revitalice, pero sobre todo que se hable en los pueblos con las niñas y niños. Claro, dices algo muy importante. Justo en la inauguración tuvimos la oportunidad de escuchar a esta pequeñita en su lengua, hablar de poesía, pero hablar de una comunidad, hablar de una cultura, hablar de una diversidad, de todo un universo. Cómo desde el ámbito editorial, estando en una feria del libro, se promueve y se impulsa la palabra, la lengua escrita de estas lenguas originarias, lenguas indígenas que se hablan en Oaxaca. Sí, justamente la participación de Mariel Orozco es la muestra de lo que en Oaxaca está sucediendo a partir de que hemos construido, trabajado en este gobierno que encabeza nuestro gobernador, el ingeniero Salomón Jara Cruz, que nos ha encomendado
iniciar el proceso de fomento a la lectura desde el primer día de su mandato. En esta práctica que todos los servidores públicos que son representantes de cada dependencia ponen ahí la lectura en los 10 primeros días de cada mes, y estos 74 titulares de las dependencias nos han dado la muestra de que sí se puede llegar a las escuelas, a los espacios, a los parques, a los cafés, a las bibliotecas, a todas las áreas donde se puede hacer el fomento a la lectura. Y la muestra de hoy de Mariel pues es una participación muy nutrida de lo que nosotros podemos dar al mundo, porque le decía, somos el Centro Cultural de México, pero también queremos ser el Centro Cultural Literario donde puedan participar los niños y niñas, y pues esta tarea la estamos llevando día con día en todos los espacios en Oaxaca. Hacemos muchas actividades, de las cuales ahorita estamos en el Salón de Estado Invitado haciendo una muestra, ¿no? Cuéntanos, para terminar, sobre esto. ¿Qué va a encontrar la gente que venga a la Filminería? ¿Con qué se va a encontrar, pero a sorprender, entrando al stand del Estado Invitado de la Filminería? Claro que sí, se van a encontrar con 5 editoriales que son las invitadas, que tenemos a la editorial FR, tenemos a Almadía, tenemos a la UAPO, o sea, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, que también es invitada, y también tenemos la participación de una editorial independiente que se llama Coajilote. Tenemos la participación de algunas otras publicaciones independientes, y que todos los que han impreso por su cuenta les dimos también la oportunidad de que tuvieran su stand. Y pues desde luego la lista de escritores, por mencionar, hace rato ya le decía, claro, los libros es que la invitación a que pasen a conocerlos y que pasen también a adquirirlos, porque esta muestra, como lo dije, pues tiene una gran, un gran valor, ¿no?, para todos los mexicanos y mexicanas que tienen el gusto de venir a esta feria y conocer todo lo que ahí vamos a presentar. Tenemos 7 talleres que son la muestra cultural, pero sobre todo que muestra la cosmovisión de los pueblos originarios de Oaxaca. Tenemos el arte plumario con un maestro que nos va a impartir ya a cómo elaborar los penachos. Tenemos también la elaboración de máscaras de los diablos de allá de la costa. Tenemos también la elaboración de las marmotas por el maestro René, y también tenemos una muestra de cómo es la elaboración de los huaraches de la Sierra Juárez. También les vamos a estar haciendo una muestra de todo lo que son los animales fantásticos que nosotros le llamamos alebrijes. Entonces, pues va a haber muchas actividades para combinar las actividades lúdicas con la lectura, ¿no? Literarias y culturales. Qué gran privilegio poder tener un pedacito de Oaxaca en este edificio, en esta Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Carmen Sánchez, directora general del Instituto Estatal de Creación Literaria y Promoción de la Lectura, gracias por estos minutos, y que sea toda una semana, 10 días de fiesta disfrutable para, por supuesto, el público y, por supuesto, para la comunidad de Oaxaca. Eso esperamos, y muchísimas gracias a ustedes. La invitación hecha a visitar el stand del Estado Invitado. Así es, los esperamos. Gracias, Carmen. Y nosotros seguimos con más aquí en La UNAM Responde. Y ahora viajaremos de Londres a Hawái para conocer al Capitán Cook, que es el protagonista de Escribir el Paraíso, uno de los libros más recientes de la colección El Ala del Tigre del libro Sunam, y para platicar de este poemario que va conectando diferentes poemas para contarnos toda una historia, saludamos aquí en la Filminería a su autor, quien es también traductor y editor, Ricardo Casares. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues un gusto que estés aquí con nosotros para ayudarnos a contar y para explicar de qué va este libro, que me parece un poco habitual que muchos poemas estén conectados para contar una historia. ¿Es una forma que encontraste desde el principio para narrarlo, o cómo se fue construyendo? Sí, este es un poema que tiene un carácter narrativo, parte de hechos históricos, de los viajes del Capitán Cook entre 1776 y 1779, que terminan, o sea, que llegan a un desenlace sangriento y terrible, y en ese sentido tiene este elemento que puede ser muy atractivo de las historias de aventuras, ¿no?, de los viajes marítimos.
pero esencialmente digamos, la aproximación que hice a esos textos históricos tenía otra intención. No era simplemente narrar la aventura, lo cual, por supuesto, está ahí, sino indagar un poco en el lenguaje, como suelen hacer casi todos los poemas, o al menos el tipo de poemas que a mí siempre me han interesado. Se trata de un poema serial que trata de indagar en distintos estratos del lenguaje. Está, por supuesto, el elemento histórico, el estrato del lenguaje histórico, el lenguaje literario. Están las distintas lenguas que hablan los protagonistas del libro. El libro está directamente, evidentemente, escrito en español, pero hay elementos que están escritos de manera muy rara, en hawaiano. Hasta encontramos un glosario para ir traduciendo y entendiendo. Hay un glosario en hawaiano, pero también entran otros lenguajes. Por supuesto que termina siendo también un elemento importante el lenguaje de la naturaleza, que termina, me parece, por devorar a la civilización dentro del poema. Oye, ¿qué tanto se puede hacer o explorar desde la poesía esta parte de la ficción y la realidad? Porque se hace como de forma muy común en la narrativa, ¿no? Pero claro, la poesía tiene mucho que ver con lo emocional, quizá con lo que sentimos. ¿Cómo lo viviste a la hora de contar? Bueno, es una excelente pregunta, porque me parece que de entrada lo que siempre hace la poesía, y yo siempre la he entendido así, la poesía no narra hechos, sino que es un hecho en sí mismo. El poema genera su propio acto, su propio hecho, y eso es todo lo que tiene que contar. Por supuesto, hay temas, pero los temas son casi un subproducto de lo demás. Lo que sucede aquí en términos de realidad y ficción es que a partir de hechos históricos, yo me invento también una especie de... mira, voy a citar al cineasta alemán, a Werner Herzog, que habla de la verdad extática, ¿no? Invento cosas para tratar de llegar a la verdad, ya que, por ejemplo, no existe un registro de qué es lo que pensaban esos hawaianos en ese momento, pues la labor del autor, y en parte en el poema en donde yo rompo la cuarta pared y hago un ensayo en medio del libro y hablo de eso, me parece que la labor del autor es falsear la realidad, falsear para llegar a la verdad profunda, la verdad que no cuenta la historia. Puede parecer paradójico. Sí, claro. Pero además estoy pensando en el motivo de utilizar el viaje para escribir un libro, en el sentido justo esto, de este viaje personal que tiene que ver con lo que tú estás explorando, del viaje efectivamente histórico, real, que tuvo el capitán Cook, pero además también este encuentro de culturas que se da a través de la narrativa y a través de la poesía y los lenguajes. Así es, hay ese choque eminentemente, o sea, en todos los momentos de la cultura, del mundo, en donde ha habido estos encuentros de civilizaciones. Lo que sucede aquí un poco, que trato de abordar a través del lenguaje, es que nosotros, cuando tratamos de escuchar de vuelta o de tratar de entender esas palabras, estamos de alguna manera reinventando la realidad. La realidad, en el momento en el que se vuelve a narrar, o la historia, al volver a narrar la realidad, la cambia necesariamente. Parte del asunto esencial que trata este libro es cómo, en el momento en el que abordamos un tema, nosotros lo estamos modificando. Sí. Pensaba en esta responsabilidad o papel que tienen los escritores en general, pero los poetas en particular, de encontrar la palabra correcta para nombrar algo que al resto de las personas nos cuesta muchísimo trabajo. ¿Cómo le haces para justo utilizar estas palabras, las que ya conoces, pero las que vas inventando o creando a partir, por ejemplo, de esta traducción, este glosario que mencionábamos, para crear un universo muy particular y muy personal? Bueno, para mí la poesía siempre ha sido una suerte de descubrimiento. Entonces, en respuesta a tu pregunta te puedo decir que la única responsabilidad que yo veo en el poeta siempre es tratar de preservar esa sensación de sorpresa, de descubrimiento ante el mundo. Claro que eso siempre sucede por medio del lenguaje. La manera en la que eso puede suceder a través de la poesía, que es algo increíble, algo muy especial, es cuando el poema le hace cosas al lenguaje. No se preocupa tanto por narrar, sino por transformar el lenguaje. En el momento en el que el lenguaje es transformado, aparece un nuevo mundo, una nueva realidad, una nueva forma de explorar
En ese sentido, la poesía actúa como una herramienta de indagación, de sondeo en zonas profundas, en zonas escabrosas que normalmente en las cuales no entramos, ¿no? En ese sentido, el poema lo que busca constantemente es llegar a esas zonas nebulosas que nosotros no conocemos. Escribir El Paraíso, el título mismo parte de una cosa que a mí me sucedió cuando estaba leyendo un libro de David Samuel, el cirujano del barco de Cook, del Resolution. Él transcribe una palabra del hawaiano de la cual él no tiene idea de su significado. Y la palabra es palecaico. Y yo al ponerme a indagar en diccionarios descubro que la palabra quiere decir paraíso. Él escribió paraíso, escribió el paraíso. Al descubrir eso empiezo a darme cuenta de que esas transcripciones de palabras que ellos tenían, fonéticas, puramente fonéticas, escondían metafóricamente elementos que son muy ricos, ¿no? Y que nos permiten imaginar qué era lo que pudo haber sucedido en ese momento. Oye, pienso por supuesto también en la parte visual que complementa este viaje experimental que es el tema, que es esta serie de poemas conectados, ya que lectores quieren llegar y esto tendrá que descubrirlo pues todos aquellos que se acerquen a esta novedad de la colección A El ala del tigre del libro Sunam. Muchísimas gracias, Ricardo Cázares, por esta plática y mucho éxito con este viaje personal. Y nosotros seguimos con más de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería aquí en la UNAM Spot. El 21 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna, que tiene pues la intención de promover y de preservar la diversidad lingüística que existe no solo en nuestro país, sino en el mundo. Y este es un tema al que se ha dedicado de manera importante el libro Sunam a partir de las últimas ediciones, y justo vamos a platicar de un conversatorio que lleva a cabo en esta Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, y para ello damos la bienvenida a Rubit Sanda Huerta, quien es poeta y traductora purépecha. ¿Cómo estás, Rubí? Muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación a estar aquí en este espacio de TV UNAM. Pues un gusto que estés aquí y escuchaba en la inauguración y en diferentes eventos la importancia de preservar, de conservar estas lenguas. Tú siendo hablante de una lengua originaria, de una lengua indígena, ¿cuál crees que es la problemática que enfrentan hoy en día? Porque hablamos mucho de esto, pero ¿qué tanto se hace en realidad para preservarlas? Pues yo creo que la problemática principal ha sido el que se reconozcan las lenguas como lenguas nacionales. Ya hay una ley general de derechos lingüísticos que pues donde establece que todos los hablantes podemos usar nuestras lenguas en diferentes espacios, tanto públicos y privados, pero creo que todavía nos hace falta mucho trabajar en esa parte, ¿no? De que realmente sea una realidad para nosotros como hablantes el hacer uso de nuestras lenguas en todos los espacios, en todos los ámbitos y en cualquier trámite también que se haga actualmente. El entender estas diversidades y no solamente aceptarlas o hablar de ellas. Este conversatorio en el que participas se llama Lengua Materna y Poesía. ¿Qué aporta además, no solamente la lengua, sino el escribir poesía en lenguas originarias a entender y a seguir pues difundiendo esta diversidad de culturas y de universos? Yo creo que muchas de las lenguas que se hablan en nuestro país, precisamente hablando del Día Internacional de la Lengua Materna, es que muchas de estas lenguas están en proceso todavía de buscar un sistema de escritura, de buscar cómo escribirlas. Es un proceso largo que se ha llevado a cabo en diferentes etapas, pero creo que el que hoy se esté escribiendo en lenguas como el náhuatl, zapoteco y otras lenguas, es también un posicionamiento desde la escritura y acercarse también desde la escritura a otros puentes, a otros espacios en donde la lengua puede no solamente ser escuchada, sino también de alguna manera estudiarse y darlo a conocer desde la escritura, ¿no? Y esto ha sucedido con 2 ejemplares del libro Sunam. Uno es este Grito hacia Roma, en donde participaste tú y otros muchos autores, 22 en total.
hacer la traducción en diferentes lenguas. ¿Qué significó esto? ¿Cuál es la vigencia de esta denuncia, de esta demanda de García Lorca hoy en el 2025? Híjole, yo creo que es un punto bien interesante el que tocas, porque justamente el traducir a García Lorca precisamente en el poema Grito hacia Roma, creo que hay muchas cosas que a nosotros en esta generación, en esta etapa en la que estamos viviendo, nos reflejamos en esos cambios que también estamos viviendo políticamente, socialmente, culturalmente. Hay muchos cambios que se están viviendo y creo que también eso nos ayuda a entender un poco el contexto en el que también él escribió el poema, ¿no? Es un poema donde él denuncia la discriminación y las injusticias en esa época. Entonces creo que hay muchas cosas que en la actualidad como pueblos indígenas es lo que estamos buscando, es lo que estamos también denunciando desde nuestras comunidades, desde nuestra escritura, también buscamos esa justicia que se haga, ¿no? Ya lo dices un poquito, pero ¿qué otras problemáticas, qué otros temas o demandas integras tú a tu escritura, a tu poesía hoy en día? Pues hoy en día la poesía que escribo desde mi lengua es de muchas situaciones que se viven dentro de mi contexto, en mi comunidad. El visibilizar también el trabajo de la mujer, que eso es muy importante, y también injusticias que se siguen viviendo todavía, injusticias que siguen manifestándose en la vida cotidiana de las comunidades, las oportunidades de trabajo, el desplazamiento de la lengua, el desplazamiento de territorios, muchos temas son los que están hablando desde la poesía que yo escribo. Cuéntanos un poco sobre tu experiencia, cómo has vivido o qué tenemos que saber de la lengua purépecha, es decir, un poco de sus costumbres, qué la define, qué la caracteriza. ¿Qué te gustaría compartir? Pues algo que define a mi lengua, a mi cultura, bueno, en primer lugar es una lengua que se considera lingüísticamente que es una lengua huérfana. Esta lengua purépecha pues no tiene parentesco lingüístico con ninguna de las que se hablan en el país. Es una lengua pues que se ha mantenido también como muchas otras, pero tiene características muy específicas y especiales, y esto hace que tanto en la forma de expresarla a través de un canto, de una poesía, pues tenga elementos muy propios, ¿no?, que la hacen única. Y pues en cuanto a la cultura, pues somos una cultura viva todavía, seguimos manifestando nuestras tradiciones a través del canto, a través de la poesía, a través de las danzas, de la ritualidad y todos los elementos que conforman nuestra lengua. Durante mucho tiempo fue motivo de pena, de discriminación el hablar una lengua indígena. ¿Cómo lo vives tú hoy en día? Hoy en día creo que hay avances significativos, sin embargo no quiere decir que en todos los ámbitos. Creo que hoy en día en el caso del purépecha tenemos mucha gente que está posicionándose en diferentes ámbitos. Las mujeres están saliendo a estudiar, se están preparando. Los jóvenes también están asumiendo ese papel, sobre todo más en la parte identitaria, ¿no?, que ya lo asumen desde una situación con identidad, y eso hace que sea fortalecida esa identidad. Pero todavía hay muchas áreas en donde se tiene que fortalecer, sobre todo en las mujeres que no han tenido esa oportunidad de estudiar, de salir y de prepararse, y que todavía siguen siendo discriminadas. Pues vamos a terminar esta plática precisamente escuchándote leer en tu lengua. Cuéntanos sobre este poema y qué significa. Vamos. Pinandik, Wemsundichet Kerhapundar, Chushapsundixunis Camber, Nani Niwa, Nani Hirikwaria, Injar Sundirin, Inganquin Harak, Kapanduk Sundirin. ¿Y en español? Silencio. Sale el miedo en el mar. Me sigue hasta que soy vencida por el sueño. ¿A dónde iré? ¿Dónde podré esconderme? Manos en mi cuerpo mientras duermo, toca mis pies suavemente.
Rubit Sanda Huerta, muchísimas gracias por estos minutos, por esta poesía y que sigue el reconocimiento y que sigue el orgullo por las lenguas originarias y por el purépecha en particular, que es la que te toca. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, con esto terminamos. Qué mejor manera de terminar nuestro primer día de actividades de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Agradecemos a todo el equipo que hace posible esta transmisión, también por supuesto a la interpretación de lengua de señas, y los invitamos a que nos acompañen el día de mañana, 2:30, aquí en TV UNAM.